Buenos días. Vamos a hablar de epidemiología de la tuberculosis. Esta es una enfermedad muy antigua. Hay momias egipcias que datan del 5000, 8000 a.C., donde se han encontrado lesiones óseas sugestivas de mal de Pot. Esta foto es de una momia precolombina, mucho más actual, pero también con la misma lesión. En la India, ya hacia el 2000 a.C., se hablaba de esta enfermedad. Es Hipócrates quien sistematiza su estudio y la describe con mucho detalle. La insinúa que es una enfermedad devastadora y la llama tisis. Más recientemente, entre finales del siglo XVIII y mitad del siglo XIX, se produce en Europa lo que se conoce como la peste blanca, ¿sí? Queda diezmada un 25% de la población europea a raíz de la tuberculosis. Este dato es muy importante porque nos hace entender cómo todavía en la memoria de la gente esta se trata de una enfermedad contagiosa, eh, con, con alta mortalidad y sin tratamiento. Y si bien esto parte de la historia, ha hecho que esta sea una enfermedad muy tabú, y esto genera problemas sociales y problemas en el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tratamiento? El tratamiento actual, que es tan efectivo, compuesto por 4 drogas y que cura casi el 100% de los casos, lo conocemos desde los años 70. En los años 70 se comienza a usar la rifampicina, el último de los 4 antibióticos que usamos actualmente en ser descubierto. Y el primer antituberculoso que se lo conoce con eficacia es en 1947. Entonces verán que el tratamiento efectivo es relativamente frecuente, tiene recién 50 años. La tuberculosis sigue siendo, a pesar de este tratamiento efectivo, un gran problema de salud en el mundo. Estos son los datos estimados por la Organización Mundial de la Salud en 2019, que 10 millones de personas que enfermaron durante ese año, 2 millones de muertes anuales por tuberculosis. La tuberculosis se encuentra en la infección bacteriana que causa más muertes en el mundo, es una de las 10 principales causas de muerte. Hay un aumento de los casos de multiresistencia y resistencia a rifampicina. Esto lleva a que sea un grave problema de salud. Y si bien la incidencia de tuberculosis está disminuyendo, y en el 2019 disminuyó un 2%, esta caída no es significativa porque para el objetivo que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es terminar con la epidemia hacia el año 2030. Para que esto fuera posible, entre el 2015 y el 2019 tendría que haber disminuido un 20% la incidencia de tuberculosis y solo disminuyó a la mitad, un 9%. Con lo que estamos lejos de alcanzar los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Como verán, es una enfermedad con una distribución muy variada, ¿sí? Según los países del mundo. En este mapa los colores más azules son los de mayor prevalencia de tuberculosis: China, India, Sudáfrica, Indonesia, Filipinas. Los demás claros son los de menos incidencia: Europa, Oceanía, Estados Unidos, Canadá, Cuba. Y verán que Argentina está entre los países con una incidencia intermedia de tuberculosis. Esta distribución eh, mundial está relacionada con la pobreza, ¿no? La tuberculosis es más frecuente en los países en vías de desarrollo. La pobreza, por un lado, trae más hacinamiento, más contacto estrecho, trae también más problemas de desnutrición y de alteración del sistema inmune, y mayor dificultad para acceder al tratamiento y al sistema de salud. Vamos a ver qué pasa en la Argentina. La tasa de la tuberculosis se expresa en tasa, es decir, en casos por 100.000 habitantes. La tasa de notificación del 2019, son los últimos
datos publicados por el Ministerio de Salud, la tasa de notificación del 2019 fue de 27,8 casos cada 100.000 habitantes, la mayoría varones, 6 de cada 10 fueron varones. El 80% de los casos, cerca del 80%, responde a tuberculosis pulmonar. Y algo importante es que en la Argentina la notificación es obligatoria de los casos, tanto de los casos del inicio de los tratamientos, como al finalizar los mismos, sea por fallecimiento, por tratamiento completo, por pérdida de seguimiento. Tenemos mucha dificultad en esa denuncia de la finalización de los casos. En el 2018 había una pérdida de cerca del 32% en los que se desconocía la evaluación de esos tratamientos. La distribución de la tuberculosis en la Argentina es muy, muy variada, así como en el mundo. Este cuadrito que parece complejo, acá está la población en la Argentina, hacia el 2019, el número de casos, perdón, número de habitantes y por ciento respecto a la Argentina, ¿no? Siendo Argentina el 100%, qué porcentaje de la Argentina representa cada provincia, y acá la otra columna que nos interesa es el total de casos, en número absoluto y en tasa, es decir, casos por 100.000 habitantes. Dijimos que la Argentina tiene 27,81 casos por 100.000 habitantes, ¿sí? Pero hay una distribución muy despareja. En un extremo tenemos a Salta con 62,56 de tasa, Jujuy con 50,76, le siguen Formosa y Chaco, y en el otro extremo tenemos provincias como San Luis y La Rioja, con unas tasas muy parecidas a la tasa argentina, 26 y 27 respectivamente. ¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires tiene una tasa de 36 casos por habitantes, y la ciudad de Buenos Aires 45 casos con cada 100.000 habitantes. Algo importante a tener en cuenta con respecto a la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% de la población de todo el país. En este mapa, en realidad van a ver acá que se distinguen los casos nuevos y recaídas de los casos que han recibido tratamiento y no lo han completado por algún motivo. Pero bueno, lo que quiero ver, que se ve bien gráfico, cuál es la distribución de casos por 100.000 habitantes, ¿sí? En azul más oscuro, las provincias con mayor tasa de casos, y en colores más claros las de menor tasa. ¿De qué depende esta distribución? Bueno, por un lado, como decíamos, del Producto Bruto Interno, de las necesidades básicas insatisfechas, pero también del hacinamiento, de la población, del porcentaje de población rural y de las migraciones que se producen en las provincias. Este gráfico lo que muestra es la distribución por grupo etario, ¿sí? La mayor parte de los casos se producen durante la edad, en una edad económicamente activa. El pico se produce entre los 20 y 24 años, pero si bien es más grave la tuberculosis en los extremos de la vida, la mayor cantidad de casos se producen en la población económicamente activa. ¿Qué ha pasado con la tuberculosis? Bueno, este gráfico muestra la evolución del número de casos de 1980 a 2019. Verán que de 1980 hay un descenso que, bueno, va fluctuando, pero existe un descenso hasta 2013. A partir del 2013 nuevamente empieza a aumentar la tasa de tuberculosis y se hace más marcado ese aumento entre el 2017 y el 2018, perdón, y 2019. Y esto es una gráfica de barras sobre lo que es el resultado de tratamiento del año 2018. Les decía que hay cerca de un 30% que no han sido evaluados. Esto muestra la gravedad, ¿sí? La gravedad eh, de la pérdida de datos, ¿no? No podemos realmente entonces saber qué peso tiene ese 30% en el resultado de datos.
Bueno, como toda enfermedad infecciosa, la tuberculosis tiene un agente causal, que es el Mycobacterium tuberculosis, un reservorio, una fuente de infección, donde se aloja el microorganismo, un mecanismo de transmisión y un huésped susceptible de enfermar. El Mycobacterium tuberculosis, descrito en 1882 por Roberto Koch. Si bien el complejo Mycobacterium tuberculosis tiene varias especies, comprende varias especies, perdón, casi el 98% pertenece al Mycobacterium tuberculosis, y el otro importante de este grupo en la Argentina era el Mycobacterium bovis, que por la pasteurización de los lácteos ya no es un agente de importancia en la salud pública, como sí lo es el Mycobacterium tuberculosis. Cuando el Mycobacterium tuberculosis, que es un aerobio estricto, no encuentra una situación favorable, es decir, hay baja tensión de oxígeno o un pH muy bajo, entra en un estado de latencia o se duerme, ¿sí? Entonces puede quedarse ahí y demorar su multiplicación de días a años. Cuando la persona está enferma es cuando transmite la enfermedad. La enfermedad se transmite por vía erógena, para que a través de las gotitas que expulsa una persona al hablar, al toser, al estornudar. Para que estas gotitas lleguen a la vía aérea inferior, se necesita un tamaño de esas gotitas de 1 a 5 micrones, micrones, y si fueran más grandes no pueden llegar a la vía aérea, entonces no sería contagioso, ¿sí? Entonces, una vez que ingresan por vía erógena, siempre, salvo el caso de la Mycobacterium bovis, que hoy ya no es un problema en la Argentina, sí, de salud pública, existen casos, pero más aislados. Una vez que ingresa, se produce lo que llamamos infección. Pero no todos los pacientes en contacto con un paciente bacilífero se infectan, ¿sí? El 70% no se infecta, solo un 30% se infecta. Acuérdense que los pacientes capaces de infectar a otros son los que tienen la enfermedad pulmonar, y que esa enfermedad pulmonar está en contacto con un bronquio y libera los bacilos al ambiente, ¿sí? A través de la vía aérea. Bueno, de este 30% que se infecta, solo un 5% se enferma. El otro va a quedar la tuberculosis siempre en un estado de latencia. ¿De qué depende que un paciente se infecte o no se infecte, o que se enferme o no se enferme? Depende de 3 factores, básicamente. De factores del bacilo, ¿sí? La virulencia del bacilo, la carga de la cantidad de bacilo inoculada, del ambiente, ¿no? Los ambientes donde hay más hacinamiento, es más fácil la transmisión de infección que en ambientes más ventilados. El bacilo de Koch puede permanecer en el aire hasta 2 días, ¿sí? Y factores del huésped, que reciba fármacos inmunosupresores, que tengan infecciones inmunosupresoras como son el HIV, que tengan otras comorbilidades inmunosupresoras como las enfermedades oncológicas o la diabetes, o el paciente es desnutrido, ¿sí? Y como les decía, las edades extremas de la vida favorecen la enfermedad y la gravedad de la enfermedad. Entonces, a partir de la exposición a un paciente bacilífero se produce el ingreso por vía aerógena del Mycobacterium tuberculosis. La primera línea de defensa, la inmunidad natural, son los macrófagos que fagocitan a estas bacterias. Se produce lisis de esos macrófagos y de la micobacteria. Esto desencadena la respuesta de inmunidad celular. Asimismo, los macrófagos alveolares se activan y activan a otros macrófagos alveolares, y bueno, se produce la producción, se produce una cascada con interferón gamma, alfa, interleuquinas, y con la activación de macrófagos y linfocitos se produce lo que llamamos hipersensibilidad retardada de inmunidad celular. Entonces, lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Macrófago es la primera línea, ¿sí? Es la inmunidad natural, y es fagocita
a los micobacterios que van a proliferar dentro de ese macrófago. Cuando se produce un alto crecimiento de esos bacilos, se van activando más y más macrófagos, y se produce la presentación de antígenos y desarrollo de inmunidad celular hipersensibilidad retardada, que vamos a poner de manifiesto a través de la reacción de Mantoux o PPD. Y acá pueden pasar dos cosas: o la infección entra en un estado de latencia, o en algún momento se produce una cuarta etapa de destrucción tisular, crecimiento del Mycobacterium, diseminación y transmisión a nuevos casos, y esto es lo que habla de la enfermedad, y sería el, la persona capaz de infectar a otros, ¿sí? De transmitir la enfermedad, el paciente enfermo. Decíamos que la primoinfección, que no es otra cosa que el primer contacto entre el bacilo y el huésped, se puede poner de manifiesto a través de la prueba de tuberculina o reacción de Mantoux. Se administra en forma intradérmica un derivado proteico de antígenos del bacilo de Koch, y se hace una lectura a las 48-72 horas mediante una regla milimétrica. Se mide la pápula, no la mácula, y se mide en forma transversal al eje longitudinal del brazo. La reacción de Mantoux nos permite diagnosticar primoinfección, no otra cosa. Es decir, infección latente, no nos habla de enfermedad. Entonces decíamos que a partir de la infección pueden pasar dos cosas: que el paciente no se enferme y quede siempre en un estado de latencia, o que el paciente se enferme. ¿Cuál es el riesgo de enfermar? El mayor riesgo se produce durante los 2 primeros años desde la primoinfección. El 5% de los pacientes en ese momento tiene capacidad de tiene la posibilidad de enfermarse en los próximos 2 años, perdón. Y en cambio, el resto de la vida va a ser otro 5%. En el HIV, el paciente siempre tiene un 10% de enfermarse, aún pasando años alejados de la primoinfección. Bueno, esta es la ley de Rich, que es un poquito lo que veníamos hablando, de que depende de que un paciente se enferme o no se enferme. Y la posibilidad de enfermedad va a ser directamente proporcional a la carga bacilar, a la virulencia, a la hipersensibilidad del huésped, e inversamente proporcional a la resistencia natural y a la resistencia adquirida, resistencia natural macrófago, adquirida inmunidad celular. Bueno, entonces, visto todo eso, entendemos que para controlar la tuberculosis tenemos que interferir en la cadena de transmisión. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Cómo interferimos en la cadena de transmisión? Mediante el diagnóstico y el tratamiento temprano. Paciente que no está diagnosticado o que no empieza precozmente el tratamiento va a seguir contagiando. Reducir el sufrimiento, incapacidad y muerte, lo mismo. Esto es mediante el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano. El objetivo es eliminarla como problema de salud. Entonces nuestro objetivo va a ser tanto diagnóstico, tratamiento, como detección precoz de casos infectados, para seguirlos y hacer un control para evitar que se enfermen, ¿sí? Entonces, es muy importante que a los convivientes de los pacientes con enfermedad tuberculosa se los estudie, lo que hablamos de hacer catastro. A quienes recomendamos estudiar, y a cuanto más tiempo han permanecido con el caso índice, más riesgo de enfermedad. Entonces, en general se habla de más de 6 horas de alto riesgo, más de 6 horas de contacto, alto riesgo de enfermarse, de hasta 4 horas moderado y menos de 4 horas bajo riesgo. Entonces es importante hacer catastro a los de alto y moderado riesgo. Los inmunocomprometidos, los pacientes inmunocomprometidos siempre son considerados de alto riesgo, así que siempre se van a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que nos importa saber? Si el paciente tiene síntomas, si tiene síntomas respiratorios, si esos catastros, si esos convivientes tienen síntomas respiratorios, el estudio va a ser la vaciloscopía de esputo. Si son asintomáticos, empezaremos con una radiografía para detectar enfermedad y con una PPD para detectar primoinfección, y así poder controlarlos en el tiempo y evaluar a quiénes voy a dar tratamiento preventivo con isoniazida o tratamiento de infección latente.
¿Qué pasa con la BCG? La BCG es una vacuna obligatoria en la Argentina que protege a los chicos durante la primera infancia de las formas graves de tuberculosis como meningitis o formas diseminadas. Se las da al momento de nacer antes de que el chico se retire de la maternidad y es una única dosis. Por último, voy a hablarles de lo que se habla del tratamiento supervisado, estrictamente acortado, estrictamente supervisado, o tratamiento directamente observado, estrictamente supervisado. Es un compromiso gubernamental de lucha con tuberculosis, consiste en la detección temprana de los casos sintomáticos mediante vaciloscopía de esputo. Escribimos como pacientes sintomáticos cuando hablamos de tuberculosis, aquellos que han tenido tos y expectoración por más de 15 días. El tratamiento es un mínimo de 6 meses de duración, y en los pacientes con vaciloscopía positiva se recomienda su observación durante los 2 primeros meses con un control bacteriológico periódico y al alta. La medicación debe ser gratuita, regular e ininterrumpida, y debe haber un registro y notificación de los casos. Bueno, muchas gracias. Los invito a continuar con las clases de tuberculosis primaria, extraprimaria y diagnóstico y tratamiento.